Bueno, vamos a entrar de lleno con el análisis de Julio Talamonti. ¿Podría replicarse el estado de prevención en más municipios, en más departamentos, en más colonias del país? Esa es la pregunta y este es el tema de hoy. Así es, lo estaremos abordando a continuación, luego de que el estado de prevención ya se decretara en 3 puntos estratégicos. ¿Cuáles serían los más recomendables en donde se podría también implementar? O el siguiente paso. Licenciado Talamonti, bienvenido. Muchas gracias, Nancy, Alejandra, Andri Carías y usted que nos ve en casa, gracias. A ver, los estados de prevención lo que han creado en primera instancia antes de partir con el análisis es una percepción de seguridad, una percepción de confianza. Y esta confianza se ha traducido, por ejemplo, en el tema del aumento de las denuncias hasta por arriba de un 400% de lo normal. Ahora, como lo que sabemos es que hasta el momento ha habido una anomia, es decir, una falta de presencia del Estado en ciertos lugares, lo que se necesita es replicar esta misma situación. La pregunta es la que ustedes hacían, ¿en dónde más? Departamentos más conflictivos de nuestro país, aparte de Guatemala, aparte de Chimaltenango, aparte de municipios como Misco y Villanueva, bueno, encontramos departamentos, por ejemplo, como el Quiché, departamentos como Escuintla. ¿Te parece Quetzaltenango? Departamentos como Quetzaltenango, definitivamente. Y en otras situaciones de otro tipo de conflictividad. Me refiero, por ejemplo, al trasiego de drogas, de personas. Encontramos departamentos también altamente conflictivos como lo son Izabal, ya lo vimos, y ciertas áreas del Petén, Huehuetenango y San Marcos. Pero, fíjense, Nancy, Alejandra y Andri, aquí mismo en la ciudad capital, sin tener que salir a otros departamentos, acá en nuestras distintas zonas, encontramos, por ejemplo, zonas que son azotadas por el crimen organizado. Zona 18, por ejemplo, Canalito, zona 24. No, claro, y lo que decía Nancy al final, cuando te presentó, me pareció interesante. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque el siguiente paso podría ser como dejar permanentemente en estas áreas donde ya ha habido estado de prevención la presencia, por ejemplo, de la policía militar. ¿Eso se podría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque me gustó la pregunta y es... La pregunta ¿a dónde vamos? Es muy puntual. A ver, porque el estado de sitio durante... el estado de prevención, durante estos 6 días causa una presencia estatal impactante, imponente. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa cuando terminan esos 6 días? Sí se deja una fuerza, pero obviamente es que estábamos hablando que habían 1.600 y pico de elementos... Hoy había 2.000 en Chimaltenango. Del ejército, imagínense ustedes, y 1.400 de PNC. Sí. Hoy, entonces, eso no se puede mantener de manera permanente. Esto nos lleva a pensar en algo más, que aunque sí va a haber una presencia permanente, no va a ser tan grande, pero sí va a ser constante. Por ejemplo, el hecho de ver lo que antes veíamos con ese patrullaje combinado de 2, 3, 4 policías y probablemente un soldado. Pero también nos lleva a pensar en lo siguiente. Necesitamos urgentemente, de verdad, aumentar ese número de elementos policiales. Julio Talamonti, si bien es cierto que los estados de prevención reducen la criminalidad, de hecho en Chimaltenango se reportaron 0 homicidios mientras se ha implementado. Este es un resultado excelente, óptimo, pero sí, lamentablemente no es el mismo dato que se puede tener en Misco y en otras zonas, ya que continúan registrándose hechos violentos. ¿Cuál sería entonces en sí la acción más pronta para que estos 0 homicidios sean general, no sea solo en un punto, sino que pueda ser en todo el territorio? Fuera de estos estados de prevención y fuera de lo que también decías tú, Andri, de una presencia más permanente, hay otro tema que debe de hacerse. Ustedes lo saben perfectamente, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. El primer paso es el control urgente, total, pero fuerte de las cárceles. Hay que empezar por una de ellas. Yo particularmente, ¿verdad? Pues empezaría por el preventivo de hombres de la zona 18. ¿Por qué? Simple y sencillamente por ser la cárcel más poblada. Tiene una población además de pandilleros bastante fuerte del barrio 18 específicamente, y es que estamos hablando que ahí son más de 5.000 privados de libertad. Si yo empiezo a poner orden en las cárceles junto a este tipo de presencia estatal, entonces ahí vamos a empezar a tener una cuestión sostenible en el tiempo para mantener la seguridad. Todos estos operativos de seguridad, estos trabajos que se están realizando, tienen muy molestos a estructuras criminales que de hecho le han hecho llegar su mensaje al presidente. ¿Cómo ve esta situación, licenciado Talamonti, tomando en cuenta que muchos podrían estarse preparando para dar un golpe? A ver, es muy importante lo siguiente, toda acción va a tener una reacción, por eso la seguridad tiene varias fases. La primera de ellos es esa parte de presencia, ¿verdad?
cuando quitas esa anomia está presente el Estado. Luego, como la seguridad es percepción, también cuando miras esta presencia tan grande, entonces la percepción es de seguridad. Se traduce, como ya vimos, lo decía Alejandra, en 0 homicidios, por ejemplo, el día de ayer en este departamento de Chimaltenango. Pero eso tiene que ir acompañado de otras áreas estratégicas en el tema de seguridad. La investigación criminal, definitivamente, la inteligencia de Estado para adelantarse a hechos delictivos y, por supuesto, la parte represiva del Estado. ¿A qué me refiero? Operativos grandes como estos de revisión, como los operativos de allanamientos, pero también operativos que permitan poner a estas personas tras las rejas, donde hayan pruebas contundentes, donde los jueces los envíen específicamente a la cárcel, pero que los controlemos en las cárceles, porque si no los controlamos ahí, el círculo vicioso vuelve a continuar, ¿verdad? Talamonte, ¿sería, digamos, factible construir, quizá con ayuda internacional, sí, de dinero, construir una cárcel, sí, una megacárcel, digamos, donde se asocien quizá varias y sacarla de la ciudad de Guatemala, como quien dice, llevarla al Petén, llevarla a regiones, pero no a los poblados, sino que a regiones montañosas? Sí. A ver, quiero partir con lo primero que tú acabas de decir. Fíjense que las cosas en su momento en Guatemala estuvieron tan mal pensadas que municipios como el Quiché, por ejemplo, tienen la cárcel preventiva en pleno Parque Central. La iglesia, par de la MUNI, está en Jalapa. La cárcel, en Jalapa lo mismo. La par de la MUNI, y es en Quetzaltenango, detrás de uno de los grandes y famosos hoteles de Quetzaltenango, está la cárcel preventiva. En la Antigua también. En la Antigua también. Entonces, sí, vean, sí es factible. Y de hecho aquí la buena noticia es que ya el presidente Alejandro Yamatei anunció que con fondos de cooperación internacional, parece ser en este caso específicamente de algunas agencias estadounidenses, se va a construir la primera cárcel en el concepto de máxima seguridad. Y es que en Guatemala necesitamos dos conceptos de cárceles: máxima seguridad y el supermax, como le llaman los estadounidenses, en los cuales es lo que tanto hemos dicho: 23 horas de sombra, 1 hora de sol por el tema de derechos humanos, 24 horas de vigilancia a través de cámaras, no solo a privado de libertad. Como está el Chapo Guzmán, ¿no? Como está el Chapo Guzmán. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, en ese concepto se está empezando ya a hacer los primeros preparativos. Va a ser no tan grande, aparentemente va a ser pequeña, te digo, unos 200, 300 personas, pero eso va a ser muy importante y no sé exactamente en este momento dónde va a ser ubicada. Pero tienes mucha razón. La lógica nos llevaría a pensar que hay que sacar las cárceles de los centros urbanos y alejarlas lo más posible. Por ejemplo, Chimaltenango, el gran problema con Chimaltenango como municipio es que no que estuviera la cárcel ahí, la cárcel ya estaba de mucho tiempo. El problema es la población penitenciaria, que es población de pandilleros, ¿verdad? Arruinó el municipio. Lamentable, Julio Talamonte, lamentable lo que sucede en nuestro país y sobre todo el tema de las pandillas y ahora imitadores, quienes son los que han sido uno de los principales factores de la violencia en Guatemala, porque sabemos que ellos son los que atacan a los comerciantes, a los transportistas, incluso también a la empresa privada. Es correcto. Entonces significan un golpe fuerte, no solo en temas de violencia, sino también en temas económicos. Entonces acá quizá habría que ver alguna estrategia para poder abordar esto de forma integral. Y lo que pasa, oyendo hablar a Alejandra, lo que pasa es que cuando se dan este tipo de acciones, Talamonte, hasta dan ganas de colaborar y decir, bueno, pues Gobernación necesita más presupuesto, el Ministerio de la Defensa Nacional también. Si es que van a apoyar en estas acciones, por supuesto, pues el pueblo no se opone. Lo que pasa es que no habíamos visto estas acciones. Yo me congratulo, por ejemplo, de volver a ver al Ejército de Guatemala en las calles. Su sola presencia es disuasiva y como la seguridad es prevención, es absolutamente preventiva. Pero siempre no falta nadie por allí, ya sea defensores de derechos humanos o gente simple y sencillamente a través de las redes sociales haciendo ataques y publicando y diciendo cualquier barbaridad. Si tenemos una guerra contra estas amenazas de seguridad transnacionales, tenemos que combatirla con lo mejor que tengamos. Y por eso este tipo de hechos, como vemos acá, policía y ejército a gran escala, son los que se necesitan. Por supuesto, tener la sostenibilidad de esto va a ser ahora el reto para el gobierno, para que donde ya se llevó el Estado
de prevención se mantenga la seguridad, quiere decir que se mantenga la presencia. Claro, licenciado Talamonte, las capturas continúan surgiendo, no solamente mediante estos operativos de seguridad, sino también a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con el hacinamiento de las cárceles y qué tan factible sería el uso de esos brazaletes que ya se habría mencionado anteriormente? A ver, lo hemos hablado. Ojalá este gobierno lo implemente de veras, ¿no? Miren, hay algo que nos da mucha esperanza. Primero, estamos viendo las acciones de gobierno que van bastante bien encaminadas en materia de seguridad. Estamos viendo también la claridad de Alejandro Giammattei como presidente, porque recordemos que él conoce muy bien el sistema penitenciario. Durante 2 años él fue director general de esa institución y él ya habló y ya dijo de la urgencia de implementar el brazalete electrónico de control telemático. A ver, es que son prácticamente 25,000 privados de libertad, de los cuales más de 13,000 están en prisión preventiva. Entonces, por supuesto que va a haber un hacinamiento. ¿Y saben qué es lo más dramático? Que mucha gente ni siquiera es delincuente por un choque, por un impago de una pensión de alimentos, está allí hacinando las cárceles. Entonces, también les quiero decir algo. O sea, el sistema penitenciario, urge la reforma penitenciaria por una sola razón, bueno, por muchas. Corrupción. Y es incontrolable. La infraestructura penitenciaria que tenemos, o sea, lo que da es pena, los presos no se van porque no quieren, literalmente. Licenciado Talamonte, pero ¿qué papel juega el sistema judicial en este caso? ¿Por qué no se ha implementado? Si era un trabajo una propuesta que se había hecho ya de años atrás. Hay un avance, hace 3 años precisamente se aprobó la ley, se dio un plazo para que el organismo judicial junto con el Ministerio de Gobernación, a través obviamente de su sistema penitenciario, pues pudieran implementar rápidamente el control telemático. Pero siempre en Guatemala nos encontramos con el problema presupuestario. Yo creo que el gobierno de Alejandro Giammattei va a dar de verdad prioridad a esta situación. Y como decía Andri, fíjense, Alejandra y Nancy, si no existe en este momento el presupuesto, porque recordemos que ni siquiera se aprobó el nuevo presupuesto, sino que es el del 2019, pues a través de subvenciones, a través de donaciones, yendo a hablar con la cooperación internacional, pero implementando este tipo de situaciones, ¿verdad? Y yo me atrevería a pensar un poquito más. Si me permiten, un mensajito ahí para los diputados de la 9ª legislatura. Por favor, ya para cadenciar el tema, ¿no? Sí, ¿no les parece, señores diputados, que este sería un buen momento, de verdad un buen momento, para que discutamos seriamente si el artículo 18 de la Constitución y 43 del Código Penal, es decir, la aplicación de la pena capital, se pudiera volver a reactivar o implementar de una manera como la pena máxima que es en este país? No sé, yo ahí lo dejo. Pero por el momento, ahí tenemos esta situación. ¿Hay más lugares donde tiene que implementarse el estado de prevención? Seguro que sí. Gracias, Julio Talamonte, por estar con nosotros.